Y creo que el problema es que ya estamos aprendiendo a convivir con la ansiedad, pero con la mala ansiedad, porque la ansiedad al fin y al cabo es buena. I mean, lo que se activa dentro de tu cerebro que te proporciona ansiedad es bueno, o sea, es propio, está ahí puesto con una función y antiguamente tenía su función, evidentemente, o sea, es una función de supervivencia, por así decirlo. En los primeros tiempos tú necesitabas tener eso que te desata la ansiedad, porque si venía un león tú necesitabas estar alerta para salir corriendo. Claro. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a un episodio más de Café entre Todos, donde hablamos los temas que usted no se atreve a hablar en su casa, con su gente, con sus amigos. Aquí estamos. Aquí rodeada de gente hermosa. Voy a empezar mentira. No sé dónde empezar. ¿Qué hago? Mentira. A ver. Empecemos por allá, que David es minoría. Porque es el único hombre. Mucho gusto, David Trinidad, para servirles la minoría de este episodio. Mucho gusto, Vianela Luciano. Para ustedes. Avi Rosselló. Y acá hoy con ustedes, Mida Luis Isidora, mejor conocida como Mida. Mi gente, ¿cómo están? Chilling. No, que va. Gusto tenerlas por acá. Había hace un tiempo que nos había visitado. Está en uno de los temas anteriores. Bueno, por ahí se va la taza. Busquen por ahí. David es de casa. Fianela, vamos a ver cómo la hacemos de casa también. Agarrado. La vamos a agarrar. Pero en esta noche queremos tratar un tema un poco serio, pero a la vez preocupante, alarmante y de los que estamos escuchando mucho los últimos días, y es sobre la salud mental. Ya habíamos grabado un episodio sobre ese tema, así que dale like por acá, somewhere. Arriba, allá. Para que lo veas primero, y si tienes algunas preguntas, vete también. Y nada, vamos a comentar experiencias. David, ¿qué entiendes tú por salud mental? La salud mental para mí es como un estado en el que procesamos ciertas situaciones, ¿no? Que sean laborales, familiares o sociales, y en el cual sí, se definen nuestras emociones, se definen nuestras acciones. Por ejemplo, alguien con mal salud mental, un amigo o una familia le puede saludar, ¿qué es lo que? Y tú le insultas o le hablas feo, como que no me hable, o le dices algo mal. Entonces es la forma en la que procesas ciertas situaciones. Bien, gracias David, muy profundo. Fía, ¿para ti qué es la salud mental? Para mí, salud mental es algo importante, igualmente como salud física, pero yo lo defino también como donde se encuentran tus emociones, cosas psicológicas, también si tienes, por ejemplo, traumas, es donde todo lo que viene mental. Yeah. Es donde tú, como dijo David también, tú procesas ciertas cosas, y donde define también, por ejemplo, cómo tú reaccionas a ciertas cosas, cómo tú tratas con ciertas situaciones, personas, como tu conducta, cómo te mueves, y es algo que hay que cuidar, igual como la salud física. Nuestra psicóloga personal aquí. Así, no me tiren así. Que me den presión. La profesional. A ver. La que sabe de esto. No. La amiga que sabe. A mí me dijeron que vamos a tomar un café a charlar entre todos. No, a ver, pues la salud mental yo la entiendo como el común, ¿cómo decirlo? Que tengo más en mente lo que es enfermedad mental, ¿no? O trastorno mental, básicamente lo opuesto. Si el trastorno o la enfermedad mental es una alteración clínicamente significativa, que eso, por ejemplo, para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, que es el común saludable. Si hay una alteración en la cognición, que es lo que incluye los pensamientos, en las emociones o en el comportamiento, y generalmente eso pues no te deja funcionar bien, ahí es cuando hablamos de enfermedad mental o de trastorno mental.
Salud mental es todo lo contrario. No es O sea, como cuando hablamos de funcionar. salud mental es una persona que está mentalmente o sea, para Generalmente, si tú funcionas bien en tienes salud mental. comportamientos, en emociones, en pensamientos, tienes una buena regulación, se puede decir que tú tienes salud mental, o sea, es buena salud mental. Entonces, los términos que está usando todo lo que es media hoy en día, donde dicen, bueno, la salud mental esto, la salud mental aquello, están usando un término equivocado. Y incluso nosotros también. No, porque, o sea, generalmente cuando se suele hablar de salud mental, quizá en medios, Ya. están haciendo alusión a las cosas, o sea, te dan pautas o te hacen mención de las cosas, vamos a decirle, positivas, Ya. ¿no? O sea, como de los buenos comportamientos, los buenos pensamientos. Entonces, es como, bueno, entiendo yo que los posts de salud mental te ayudan a tener una buena salud Una buena mental, salud, ok. más bien. Ya. Yo no sé si a ustedes también le ha pasado así, pero después que salimos de la pandemia, uno de los mayores problemas que nos estamos encontrando con la sociedad es el trastorno mental o la salud mental, pero en negativo, entre muchos jóvenes. ¿Alguno de ustedes se ha visto o ha reconocido o ha llegado a tener alguna conversación entre ustedes con amigos, con familia, donde ustedes han empezado a ver un cambio en la salud mental de alguien? ¿O ustedes mismos han experimentado quizás un cierto nivel de problemas mentales, de ansiedad, etcétera? Veo a todos diciendo yes. Bueno, voy a salir adelante. Yo mismo. Honesta, es muy difícil en cierta parte darse cuenta, pero cuando ves ciertos resultados de cómo eras antes, de cómo actuaba, personalmente yo cuando actuaba antes y cómo actuaba en ese momento, que me di cuenta como que era un shock. Es muy difícil porque uno se cree que uno mismo está cambiando de perspectiva y cambiando de carácter, y en realidad no es así. Es que tú estás en un estado, un mal estado de salud. ¿Cómo reconociste tú, hablando en tu caso, digamos, ciertos cambios que tú dices, espérate, soy yo, pero no soy yo? Primeramente en el trabajo. Yo soy un workaholic. A mí me gusta trabajar y trabajar bien. Y primero me di cuenta, espérate un momento, yo no estoy rindiendo como normalmente rindo. Yo no soy capaz de concentrarme, no soy capaz de hacer mi trabajo bien. Hubo un día en el que yo me quedé hasta las 10, 11 de la noche en la oficina haciendo algo que podía haber hecho en 2 horas. Wow. En otro caso social, con amigos, yo de repente siento, espérate, ¿por qué yo no estoy saliendo con mis amigos, mis círculos cercanos? Yo ya no estoy invirtiendo tanto tiempo en mis hobbies también, como que se me fue el amor y todo se volvió como una rutina y gris, y como que empecé, espérate, me estoy muriendo por dentro, ¿qué es Hay esto? algo que está pasando aquí, sí. Entonces, lo más difícil, sobre todo como hombre, es salir y buscar ayuda. Porque a nosotros se nos rechaza cuando nos abrimos emocionalmente o cuando queremos buscar ayuda. Entonces, tienes que tener círculos muy cercanos, muy íntimos, para poder ser capaz de tener la confianza de decir, mira, me pasa esto. Entonces, es una batalla intensa y muy continua. ¿Fía? ¿Tú lo has experimentado o has estado con personas que quizás han pasado por una situación similar? Pues yo, como dijiste, después de la pandemia, yo tuve como un momento de reflexión y noté cuando yo comencé a hablar de cómo yo me sentía, yo nunca había identificado que mentalmente yo estaba un poco mal.
yo después ya hablando con personas, como que cuando ya estaba saliendo, fue que yo me enteré como que, wow, yo estaba mal en realidad. Y a mí me pasaba, por ejemplo, personalmente, yo creo, y también fue por la pandemia, al uno estar encerrado, isolado, cuando yo ya estaba en situaciones sociables, yo me sentía muy como ansiosa, yo me sentía como que me siento como que ahogada, no sé, me siento no estoy en mi lugar, quiero estar en mi casa, quiero estar ahí tranquila. Y yo siempre he sido una persona que le gusta estar en su casa, yo no soy una persona de salir siempre, pero sí noté la gran diferencia que había. Y también yo a veces sentía que yo podía estar con 20 personas, podía estar con 5 personas, podía estar con 30,000, lo que sea, yo me sentía sola. Yo me sentía muy apartada de la realidad. Yo me sentía muy raro. Y yo decía, cuando yo después estaba hablando con ciertos amigos que estábamos hablando eso, porque yo creo que fue alguien que me estaba explicando de que se estaba sintiendo mal. Y ahí fue donde yo como que reconocí como que... Ciertos síntomas. Sí, y yo decía como que, wow, yo me reconozco en ciertas cosas. Yo decía, bueno, puede ser entonces que yo estaba así también, porque yo personalmente, a mí me gusta mucho que se habla ahora de este tema, porque yo creo que siempre ha sido como un tabú. Sí. Sobre todo, yo nací y me crié en la iglesia, era muy mal hablar sobre eso, o si tú tenías ciertos pensamientos, muchacha, eso es del diablo, ora por eso, que él te sana. Pero es algo que pasa, es humano, porque uno tiene sentimientos, uno puede tener ciertos pensamientos y no necesariamente tiene que ser ese extremo que tú estás enfermo mental, pero tú pasas por la vida, tú experimentas ciertas cosas y pasan cosas, y entonces yo hablando fue que yo identifiqué como que, ok, entonces estaba pasando por eso y tuve que también pasar el proceso de eso. Digamos, de sanidad. Sí. No, es muy, muy interesante lo que tú dices. A veces uno siente ciertas cosas, pero no identifica de dónde vienen o a qué se dan. Por ejemplo, yo en un proceso que yo pasé también similar, la ansiedad y el cansancio físico, el cansancio mental, de no tener deseo de estar con nadie o querer estar encerrado ignorar todas esas cosas pensando que, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy pasando? Hasta que uno se mete, yo me hice una experta buscando por internet síntomas, bueno, Google, un poco preocupante a veces, Google te manda a la muerte, pero buscando la lectura sobre qué es lo que está pasando, qué son los síntomas, qué significan, qué tipo de enfermedad pueden ser, te dan soluciones, te dan muchos tips, pero a mí me ayudó muchísimo saber, o sea, entender qué es lo que estoy pasando para saber cómo poder salir de él. Sí. Y es lo que decía David hace un ratito, o sea, es una lucha constante. Es algo que tú tienes que estar todo el tiempo reconociendo, espérate, me estoy desviando quizás un poquito por allá, déjame jalarme a mí misma y encarrilarme en estar bien, en decirle a mi mente, no, espérate, yo estoy bien, no voy a caer otra vez en el mismo proceso. Avi, quizás para ti... la pregunta es diferente. ¿Has visto tú un crecimiento? O sea, se te han acercado quizás a ti jóvenes o adultos diciéndote, necesito hablar porque estoy teniendo problemas de concentración, los traumas del pasado, el mal amor, todo eso, el encierro, ¿me ha causado problemas mentales? Sí que han venido gente después de pandemia hablándome de esas cosas, pero también hay una realidad y es que antes de pandemia también estaba. Entonces, estaba leyendo datos que en 2019, que prácticamente creo que ahí es que estaba empezando, ¿no? La pandemia 2019-2020, y en 2019 ya había 1.000 millones de personas a nivel mundial con problemas de salud mental. El 14% de ellos eran jóvenes. En pandemia eso ha incrementado, obviamente. Pero temas de concentración y todo eso, yo no lo achaco tanto a la pandemia, sino al tema de las pantallas y a la tecnología últimamente. Se está dañando muchísimo a nuestros jóvenes, pero eso da para otro podcast. Otro tema. Porque si nos metemos en ese tema no terminamos. Pero el tema de ansiedad viene siendo un motivo de consulta habitual para mí. O sea, todo el mundo viene con no sé qué y ansiedad, y no sé qué y ansiedad. Entonces, cualquier caso, incluso yo que soy sexóloga,
cuando viene alguien por un problema de vaginismo tal, ¿qué se toca? La ansiedad. Entonces, porque todo tiene que ver con la ansiedad. Básicamente es como el principal. Y creo que el problema es que ya estamos aprendiendo a convivir con la ansiedad, pero con la mala ansiedad. Porque la ansiedad, al fin y al cabo, es buena. I mean, lo que se activa dentro de tu cerebro que te proporciona ansiedad es bueno. O sea, es propio, está ahí puesto con una función. Y antiguamente tenía su función, evidentemente. O sea, es una función de supervivencia, por así decirlo. En los primeros tiempos, tú necesitabas tener eso que te desata la ansiedad, porque si venía un león, tú necesitabas estar alerta para salir corriendo, Claro. ¿no? Entonces, pues muchas veces, como yo explico a los pacientes, y perdón que me meta un poco con el tema de la ansiedad, es el tema de la ansiedad no solo se queda en la mente, bueno, muchos trastornos mentales te afectan también al cuerpo, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los pacientes como, ¿no sientes como que tu cuerpo pesa más? Como que tienes contracturas, como que estás cansado, te duelen los pies, tal, no sé qué. Y dicen, sí, digo, claro, pero porque es que si viene un león, o sea, nosotros tenemos una función instintiva. Si viene un león, tú necesitas que toda tu energía se centre en ciertas áreas. Y entonces eso es lo que pasa, o sea, porque tu mente no sabe distinguir entre un problema real o irreal. Entonces, y eso es lo que pasa. Entonces es normal que tengas contracturas, es normal que ok. Entonces, vamos a aprender a redireccionar esa ansiedad, ¿no? Y esa energía donde tiene que ir. Pero sí, he tenido muchos pacientes en ese sentido, algunos por el tema de la pandemia y lo que ha conllevado, y otros que, bueno, ya de antes. De antes, wow. Súper interesante. Vamos a volver en un ratico a cómo enfocarlo en lo que es el tema de ansiedad en otra cosa para que no nos dañe físicamente. ¿Cómo reconocemos la ansiedad? O sea, nosotros que quizás hemos pasado por eso, ¿cómo reconocemos, el problema de salud mental entre nuestras amistades? Nosotros ya pasamos por ese proceso, creo que todos ya estamos sanos y estamos ya a un nivel bien. ¿No? David me dice que... Yo creo que es un proceso. Es un proceso, pero digamos ya estamos a más de la mitad de la carrera. Hemos avanzado. ¿Cómo podemos nosotros reconocer ese problema en otros y ofrecerles ayuda? Buena pregunta. Primeramente, tienes que ser alguien bastante cercano, o sea, tienes que conocerlo bien para darte cuenta, espérate, es como que está actuando un poco raro. Una de las cosas es su forma de hablar. Si una persona es bastante habladora. ¿Habladora de hablar mucho o habladora de mentirosa? No, le gusta hablar mucho cuando tú le... Exacto. No, que le gusta, que responde bien, digamos, ¿queremos un helado? Ah, sí, claro, vamos a la heladería de ahí, nos conseguimos esto, mejor nos conseguimos a esa persona también que venga con nosotros. En vez de responder así, te dice como, sí. Ok, sí. Y te viene con respuestas un poco más limitadas. Y tú como que, ok, o cuando estás en conversación de esa persona, aunque sea algo que le guste y esa persona como que... sí. Y no muestra interés, no muestra la pasión que siempre muestra en sus hobbies, y tú como que algo le pasa a esta persona. Y bueno, a veces hay que tener en cuenta también situaciones personales que estén ocurriendo. Por ejemplo, digamos, a un muchacho, si se le está denunciando los padres. Entonces ahí entiendes, esa es la... Porque a veces puedes conocer la causa, entendiendo su... el entorno en el que se está tratando en el momento. Pero si no es específicamente algo de ahí, sino algo que fue creciendo desde la juventud, ahí eso es un poco más difícil de reconocer. Yo creo que para mí algo que ha ayudado es la cuestión de que se está hablando ahora. Yo creo que el hablar, ya sea alguien cercano o simplemente si tú le preguntas a alguien honestamente de tu corazón, hey, ¿cómo estás? No como, porque algo que he notado es
hoy en día fácilmente dice, hey, ¿cómo estás? Y es, sí, bien. Pero nadie está como que... Sí, es como un saludo, pero tú estás como que... Y yo creo que a veces también no intencionalmente es que no quiero saber cómo estás, pero se ha convertido en eso. Yo creo que es tomar el tiempo de chequear a las personas a tu lado, chequear a gente cercana de ti o tu familia o alguien, porque también hay personas donde, por lo menos en mi experiencia y entorno, yo he notado que a veces ni se le ve a la persona que no está bien, pero el hecho solo de tú extender esa mano y comenzar la conversación, de preguntar, hey, ¿cómo has estado? O si tú, por ejemplo, sabes que tiene un trabajo nuevo, preguntarle, yo creo que sale mucho también de uno de extender esa mano, de mostrar el interés, porque muchas veces esas personas no comienzan la conversación, ellos no comienzan a buscar la ayuda, sobre todo si están en el momento, si están como en el momento más pesado de... Sí, ellos, y lo digo también de mí misma, porque yo siempre era una persona que decía, no, yo estoy bien, yo lo ignoraba mucho y yo también decía, cuando entonces ya estaba con personas, yo como que cambiaba, lo escondía y a veces yo ni lo hacía intencionalmente, pero después yo notaba, cuando después lo estaba hablando con las personas, yo estaba como que sí, uno no busca la ayuda. Y puede ser a veces que uno sabe que necesita ayuda cuando ya lo ha identificado, pero ya no sé, como que es natural de alguien de no buscarlo. Entonces yo creo que para las personas de afuera, ya el hecho de tú presentarte, hacerte presente en las personas, hey, estoy aquí para lo que necesitas, o hablar honestamente, comenzar esa conversación, yo creo que ya es un paso. En uno de los podcasts anteriores estuvimos hablando sobre eso. O sea, muchas veces nosotros como latinos tenemos como el tabú de cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Bien, aunque te estés muriendo por dentro. Como que tenemos ese miedo de que te vayan a juzgar incluso por tu sentirte mal. Si es algo que tú no puedes, es algo que tú no puedes controlar quizás, pero tenemos siempre ese miedo de decir realmente cómo nos sentimos o pedir ayuda en un cierto momento. Oye, necesito apoyo, necesito un abrazo, necesito pasar tiempo con alguien, pero siempre tenemos que, no, yo tengo que mostrarme que yo estoy bien, aunque el mundo se me esté acabando. Entonces, creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar y ser sinceros en los momentos que nos estamos sintiendo mal, o que me siento depresivo, o que me siento solo, o sea lo que sea, y saber tener ciertas amistades o tus padres en quien tú puedas decir, oye, podemos vernos, necesito hablar, necesito desahogarme con alguien. Antes de que sigas, para añadir, a veces ciertas personas, aunque se dan cuenta, no hacen la acción de buscar ayuda hasta un punto de inflexión. Ese fue mi caso. Yo me di cuenta un tiempo, pero no le hice mucho caso porque uno dice, un nuevo hombre, el macho. Lo que nos pasa a los hombres, que decimos, reprime tus sentimientos y ya es como que sí puedes solucionarlo. Ese es el lema del hombre. Reprime tus sentimientos y ya es como que sí puedes solucionarlo. Y tuve un punto de inflexión que fue en un ensayo en alabanza. David es músico, toca el piano, el bajo. Todo, es todólogo. Toca las narices. Y toca las puertas. Canto en la ducha. Cantar. Y íbamos a tocar dos de mis canciones favoritas. Y yo ya las tenía ensayadas, pero me dio una ansiedad ese día que yo no era capaz de tocar. Y llegué al punto de que estaba llorando delante del alabanza y yo me dije, ok, aquí yo no puedo quedar. Entonces tuve que tumbarlo todo y me dije, tengo que buscar ayuda. Entonces, honestamente, habría sido mucho mejor si yo hubiera buscado ayuda antes, porque habría evitado llegar hasta ese problema momento. Y habría tenido mi momento. Ya. Hubiera pasado tus dos canciones favoritas. Pero igualmente esos puntos de inflexiones también son un grito de ayuda de tu cuerpo y tu mente que dice, o buscas ayuda ahora o nos vamos para abajo. Yo quería añadir también un par de cosas, y es que
cada trastorno es diferente o cada problema mental es diferente. Entonces, no es que haya unas características en plan comunes para todos, por así decirlo. Quizá a lo mejor problemas de sueño, problemas de comida, quizá. Pero no podemos igual catalogar un trastorno de ansiedad, una depresión con un trastorno esquizofrénico o de la personalidad, ¿no? Hay muchas maneras en las que se representan. Pero, por ejemplo, no sé si los más comunes, pero los que más tenemos alrededor nuestro y que cada día, por desgracia, hay más, generalmente son los trastornos del estado de ánimo y la depresión, ¿no? Y algo que quiero decir también un poco en lo que estaba diciendo Vía, de cuando uno dice el cómo estás, ¿no? O sea, si la persona, hay muchas veces que la persona lo esquiva, ¿no? O sea, porque ya lo toma como saludo. Yo generalmente trato, o sea, si voy con prisa, a mí siempre me gusta decir cómo estás, realmente sí quiero saber cómo estás, pero si voy con prisa, te tiro siguiente la pregunta, ¿no? Pero si la persona no me responde, yo le vuelvo a preguntar. Si ya no me quiere responder, pero ya haces 2 o 3 intentos, es como, ok, no me quieres contestar, algo está pasando ahí, ¿no? Pero otra de las cosas es que nosotros, estamos siendo cada vez un poquito más conscientes de lo que es la salud mental y toda la parte psicológica, y todo el asunto, pero todavía hay mucho más que aprender. Por ejemplo, una persona que está con depresión puede estar sonriendo. Una persona que está con depresión puede salir a hacer cosas con sus amigos, puede tener un día 10, puede tener una semana 10 y sigue estando con depresión. Entonces es como muchas veces lo que suele pasar también es que ya es difícil, como decía David, que una persona se exprese y hable. Eso es muy complicado. O sea, es como una fuerza, una valentía que tú estás tomando, y el problema que muchas veces por el que la gente no lo comparte es porque cuando tú lo compartes, lo que tú recibes es como rechazo. Es decir, yo te estoy diciendo como estoy con depresión y tú me dices, ¿qué vas a estar con depresión? O sea, ayer estábamos tomándonos un café tranquilas, si te estabas riendo, si hemos contado un chiste y te has reído. Y es como... Entonces, eso lo que hace es que, me vuelvo en mi cápsula y no tengo depresión. Está bien. Entonces, eso es como... Hay que acompañar y hay que, antes de juzgar a la otra persona o cualquier cosa, siempre también mandarlo, ¿qué te está pasando? ¿Qué síntomas tienes? ¿Has pensado en ver a algún profesional? ¿Has pensado en ir al médico? Obviamente hay características, por ejemplo, con ese tipo de trastornos, en los que hay cosas que te van a dar indicios, al menos como para que vayas al médico, ¿no? Exacto. El tema de es que no me levanto de la cama hasta las 4 de la tarde, de repente no me apetece comer o estoy comiendo en exceso, no puedo dormir bien, estoy inquieto y no sé por qué. Yo me muero de sueño a las 7 de la tarde, pero hasta las 3 de la mañana no me puedo dormir y estoy en la cama. Ese tipo de cosas en el trabajo ya te llaman la atención, tus amigos te están diciendo qué te pasa contigo, ¿sabes? Entonces, y ese tipo de cosas, o te están viniendo pensamientos que de normal no te suelen venir. Ese tipo de cosas ya te dan un indicio de, no es que vaya a preguntarle a Google, porque Google probablemente me vaya a decir que yo ya esté muerto. Murió tal día, fue enterrado tal día. Pero al menos ve al doctor, ve a un profesional. Aquí en Holanda tienes que ir primero al médico y el médico te manda al psicólogo si no sabes lo que te pasa. Pero en otros países directamente ve al doctor. Oye, mira, al psicólogo tú no tienes compromiso con él. Tú vas, tienes una sesión, si ves que no te pasa nada o si ves que el profesional mismo te dice que no te pasa nada o cualquier cosa, tú no tienes por qué volver, pero ve una sesión porque a lo mejor la necesitas. Si no la necesitas, pues bueno, una sesión nunca está de más. Pero en serio, y otra cosa que quería decir de antes es que los psicólogos también tenemos problemas mentales. También sufrimos de eso. No estamos exentos, no somos aquí. Son humanos también. Una pregunta, señora psicóloga. Apúntale los minutos para que le mande la factura. ¿Producción? Hace unas semanas había un video de República de que una psicóloga le estaba rompiendo el coche a su novio
Usted vino a tirar mi profesión más delante, más de lo que ya está. Demostrando que tienen problemas los psicólogos también. Ella dice que no, eso es algo que tengo con mi marido. Él va a comprarse un coche nuevo. Él me llevó a comer después. Yo tenía un ataque de rabia porque había demasiada grasa en mi comida. Wow. Y la llevaron a la estación de media más famosa de República, a Los Foques. Y la entrevistaron allá. Y resultó ser que tenía trastorno límite de la personalidad. Wow. Otra más. Sorry. Hoy es sábado y no estoy trabajando y puedo hacer estas bromas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar ese tipo de psicólogos? Wow, no. David, gracias. Ve a Google. Te contesto después. Búscate ahí. Pero... Yo sí tengo algunas preguntas ya para cerrar. Una pregunta ya para cerrar. Sorry, David, no es que tu pregunta no es importante e interesante, pero... Respondo en una línea. Fíjense del boca a boca. Vayan por el boca a boca. O sea, la imagen de la persona que... Lastimosamente en mi profesión hay mucha mala praxis, hay muchos malos psicólogos. Entonces, cierro mi parte con eso. Mira, dale. Algunos tips prácticos para entender tu situación y salir de ella. Ok. Lo primero, como ya estaba diciendo, si tú ves que hay algo que no está del todo bien, tal, ve al médico. Ve a algún profesional. No vayas a Google. Google no lo sabe todo. Entonces, eso. Y luego es importante también, creo que, no sé quién lo estaba comentando de vosotros, el tener tu círculo íntimo de personas que te conocen y que son confiables, como para poder abrirte con ellos, poder expresarte. Y porque no tenemos por qué saber qué nos pasa. No. O sea, yo como psicóloga, yo también he tenido problemas mentales. Y yo hay veces que no he sabido lo que me estaba pasando. Entonces ha sido como que, ya, gran parte de mi entorno son psicólogos y parte de mis mejores amigos son psicólogos. Entonces yo acudo a ellos y es como, ok, me está pasando esto, ¿qué me está pasando? Y hablemos. Incluso de ir al psicólogo y decirle, mi motivo de consulta es... Tengo estos síntomas, sé que algo me está pasando y no sé lo que es. Ya yo he pensado, ya yo he hecho introspección, ya yo he hecho de todo, ya no lo encuentro, ayúdame con eso. ¿No? Entonces yo creo que el tener ese círculo con el que tú te puedas abrir, que otros también te puedan decir lo que están viendo, porque muchas veces nosotros vemos una cosa, sobre todo sistema de pensamientos, yo pienso que estoy tal y a lo mejor el asunto no es para tanto, ¿no? O a lo mejor no es así y simplemente lo que necesito es un cambio de perspectiva, que no es que tenga un problema mental, es que estoy viendo una situación que no es así. Entonces, creo que el contar con... el buscar ayuda profesional y el juntarte con gente confiable es muy importante y te puede ayudar mucho. Super. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, chicos, por sus aportes. Si te encuentras en una situación similar, lo que dice Abby, visita a tu médico de cabecera, explícale cómo te sientes y él te va a redireccionar con un psicólogo para que puedas hablar tus problemas. Y si tienes gente alrededor de confianza, pues también hacerlo. También pueden escribirme. O escribirle, vamos a dejar el link aquí del Insta de la psicóloga para que hagas una cita con ella y puedas tener, no sé, abrir tu corazón. También si puedo añadir, Mida, a los que están viendo también, pregúntale también a las personas alrededor cómo están. Demuestra el interés también. Y pregúntale honestamente cómo están, porque uno no sabe lo que uno está pasando. Muy bueno eso. Gracias, Fia. Chicos, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les recordamos que estamos todos los domingos a las 7 de la noche. Tenemos un nuevo horario, así que esperamos poder verles a ustedes viéndonos a nosotros por televisión, por su teléfono, por la computadora, donde sea. De satélite. Pero síganos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Insta, en YouTube, TikTok, Spotify, Amazon Music, estamos Apple Music, Amazon Music. Estamos everywhere, estamos en todos lados. Así que muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Deja aquí abajo sus comentarios, denle like, comparta con su gente y nos vemos la próxima vez en este mismo canal. Un beso para todos. Chao. Bye.